Muy buenos días, mi nombre es Jesús Cárdenas y en el día de hoy vamos a tratar la capacitación de GIH y mercado laboral, en el cual vamos a profundizar sobre los conceptos básicos de mercado laboral que ya hemos tratado en la parte de GIH básica y vamos a tratarlos de contextualizar haciendo un ejercicio aplicado utilizando la gran encuesta integrada de hogares y el paquete estadístico Stata. Es por este motivo que digamos que como prerequisito para la realización de esta capacitación es importante que hayan terminado el contenido de Stata básica y de GIH básica. El contenido de la capacitación está dividido en dos secciones. La primera se refiere a mercado laboral e indicadores y la segunda a ingreso y desigualdad. En la primera parte lo que vamos a tratar es la identificación de las poblaciones de la GIH, que como ya deberíamos saber si vimos la capacitación de GIH básica, pues se refieren a los ocupados, la población de trabajar, la población económicamente activa, ¿sí? Pero esta vez vamos a mirar cuáles son las variables a partir de la GIH que nos sirven para construir o identificar esas poblaciones. En el punto de que vamos a tratar, vamos a hablar o vamos a hacer un ejercicio práctico en el cálculo de algún indicador, puede ser por ejemplo una tasa global de participación, y vamos a verificar que el cálculo esté bien hecho mirando la información que se tiene en el DANE, en la página web. Posteriormente vamos a tratar un poco el tema de su empleo e informalidad, mirar su forma de cálculo, o sea, cuáles son las variables igual que nos van a servir dentro de la encuesta, y para reforzar un poco más los conceptos de mercado laboral. Y la siguiente sección, que es la de ingreso y desigualdad, vamos a primero a hacer una breve presentación conceptual de las diferentes formas como se puede analizar o pensar el ingreso y la desigualdad, para posteriormente hacer el ejercicio de cálculo de esas variables de entre las diferentes perspectivas conceptuales que hemos tratado. Si se dan cuenta, en esta diapositiva estamos retomando un poco la presentación que se incluyó, digamos, dentro de la GIH básica que la dictó el profesional Carlos Acosta, precisamente para ilustrar cómo a partir de la población total se desprenden los diferentes tipos de poblaciones que de alguna u otra manera nutren la información del mercado laboral, como son los ocupados, los desocupados, y los que nos podría mostrar, digamos, la fotografía de las condiciones del mercado laboral. Esto no lo vamos a tratar porque el profesional Carlos Acosta ya lo trató. Ahora empecemos por el primer tipo de población que tratamos, que era la población en edad de trabajar. Si recordamos, eran aquellos individuos que tenían más de 10 años en las zonas rurales y más de 12 años en las zonas urbanas. Entonces, la variable que nos va a servir para identificar precisamente la población en edad de trabajar va a ser la P6040, que corresponde a la edad, y la variable clase que distingue entre cabecera y resto, que es de alguna u otra manera un aproximado de lo que sería la zona urbana en el caso de cabecera y la zona rural en el caso de la variable resto. Entonces, ¿cómo sería la forma para construir la PET? Sencillamente tendríamos que si la variable clase es igual a 2, es decir, si corresponde al resto, serían aquellos individuos que van a tener menos de 10 años no pertenecerían a la población de trabajar, mientras que aquellos individuos que serían mayores a 10 años sí pertenecerían a la población de trabajar. Entonces, dentro de estos dos grupos que son excluyentes, resto y cabecera, ya tendríamos una parte, que serían aquellos individuos que pertenecen a la población en edad de trabajar dentro de las zonas rurales. Ahora, en el caso de las cabeceras de la zona urbana, lo que utilizaríamos era con la variable clase, lo identificaríamos por el código 1, que correspondería a cabecera. Y ahí sencillamente veríamos que los individuos que tienen más de 12 años pertenecerían a la PET, mientras que el subconjunto o el complemento que nos queda, o sea, es decir, los menores a 12 años, serían los individuos que no pertenecen a esa población de trabajar. Entonces la suma de los dos que tenemos acá, de este B y este B, o sea, en estos dos puntos, corresponderían al total del tamaño de la PET. Entonces esa sería la forma como podríamos construir la población en edad de trabajar. Ahora, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber cuáles individuos van a ser los ocupados,
cuáles individuos van a ser los desocupados y cuáles individuos van a ser los inactivos. Entonces lo primero que uno va a hacer dentro del proceso de identificación de esas poblaciones es mirar quiénes son los ocupados. Entonces para eso la primera pregunta que nos servirá de filtro para identificar a los ocupados es la P6240, en el cual se le pregunta a los individuos en qué actividad ocupó la mayor parte del tiempo la semana pasada. Si el individuo responde que la pasó trabajando, inmediatamente se va a clasificar como ocupado, como lo indica tal cual esta diapositiva. Si el individuo responde otra acción diferente de 2 a 6, ese individuo va a continuar realizando la encuesta para saber exactamente a quién pertenece. Sin embargo, este pequeño grupo que está acá, el grupo 5 o el código 5, que pertenece a los incapacitados permanentes para trabajar, normalmente uno los manda inmediatamente para el grupo de inactivos porque no van a clasificar como ocupados ni como desocupados por su condición. Ahora, si el individuo no respondió afirmativamente, o más bien no contestó esta pregunta, la P6240, diciendo que estuvo trabajando, se le va a hacer una segunda pregunta para saber si clasifica como ocupado. Esa es la P6250, donde se le pregunta si realizó la semana pasada alguna actividad paga por 1 hora o más. Si el individuo responde afirmativamente a eso, si dice sí, que sí efectivamente trabajó 1 o más horas la semana anterior, inmediatamente clasifica como ocupado. Si responde no, continúa la encuesta. ¿Por qué digamos que vale sencillamente con 1 hora? Porque esto siempre es un tema de debate. Igual yo creo que lo trataron un poco dentro de la capacitación de GH, pero vale la pena hacer, digamos, el énfasis. Porque recordemos que desde la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo se definen las diferentes metodologías, o sea, más bien las directrices para hacer el cálculo de las diferentes poblaciones. Entonces, dentro de esas conferencias se dice que todo el individuo precisamente que haya trabajado 1 hora o más será clasificado como ocupado. O sea, esto es una clasificación estándar. En el caso que usted haya respondido no a la P6250, además obviamente de que en la P6240 ya clasificado en los códigos 2 al 6, se les hace una siguiente pregunta al individuo y se les dice, ¿tenía durante esa semana algún trabajo o negocio por el que recibe ingresos? Si él responde sí, inmediatamente clasifica o pasa a ser ocupado. ¿Por qué ocurre esto? Porque muchas veces durante el periodo de levantamiento de la información, el individuo se encontraba de pronto en una licencia remunerada, una vacación, o estaba de pronto incapacitado por alguna pequeña enfermedad, pero él sí tenía trabajo. Entonces, al tenerlos, se clasifica como ocupado. Sencillamente que en ese momento en particular no estaba trabajando en su oficina o en su establecimiento porque tenía alguna condición particular de ese momento. Ahora, si el individuo responde no, no está clasificando como ocupado, pero tenemos que seguir haciendo filtros para ver si podría clasificar. El último filtro que se le hace a los ocupados es la P6270, donde se les pregunta si trabajó la semana pasada en un negocio familiar por 1 hora o más sin que le pagara. Si la persona responde 1 o responde sí, clasifica como ocupado. Y si responde no, continúa la encuesta. Ya aquí en este punto ya cerramos las posibilidades de ser clasificado como ocupado. O sea, si el individuo responde no en este punto en particular, podría clasificar ya sería como inactivo o como desempleado. Ahora lo mismo, ¿por qué razón aquellos individuos que están ayudando de pronto a un negocio en particular pero no reciben una remuneración clasifican como ocupados? Sencillamente por la razón de que están contribuyendo a generar valor agregado dentro del negocio y por ende a la economía. Entonces por eso también se tienen en cuenta a pesar de que no reciban remuneración. Incluso ellos pueden, digamos, recibir compensaciones o esperar compensaciones a partir de ofrecer su trabajo, digamos, entre comillas, gratis o sin una remuneración dada de parte de su empleador o del familiar al cual están ellos ayudando. Como les decía, entonces ahora solamente nos quedan los grupos de los desocupados y los inactivos, porque ya los que podían ser ocupados ya fueron clasificados o identificados. Recordemos un poco el concepto de desocupados. Para ser desocupados, el individuo tenía que tener 3 cosas. Primero, no tener trabajo, es decir, no haber clasificado como ocupado. Segundo, tenía que estar haciendo diligencias que de alguna u otra manifiesten su interés real de conseguir un nuevo empleo.
Y la tercera condición era que tuviese la disponibilidad para trabajar. Pero esto es importante porque ahora lo vamos a poder identificar o poner en contexto con las preguntas que tenemos en la gran encuesta integrada de hogares. Vamos en este caso primero a identificar al grupo de los desocupados. Recordemos también que habían dos tipos de desempleo, el desempleo abierto y el desempleo oculto. Y estos los vamos a poder identificar a partir de las variables que tenemos aquí en la siguiente diapositiva. La primera pregunta que se le hace a los individuos que podrían clasificar como desocupados inactivos es la P6280, en la cual se le dice: en las últimas 4 semanas hizo alguna diligencia para conseguir un trabajo o instalar un negocio. Entonces eso lo que estamos preguntando es precisamente por el interés que tiene el individuo y correspondería, como les dije anteriormente, a la segunda condición para ser clasificado como desempleado. Y en este caso en particular está tratando de identificar el desempleo abierto, que es el que ha hecho diligencias en las últimas 4 semanas. Si el individuo responde que sí o no, continúa en la encuesta, porque si responde sí, podría ser clasificado como desempleado abierto, faltando el último criterio, el correspondiente a la disponibilidad, y si dice no, podría ser clasificado como desempleo oculto y por lo tanto no lo podemos descartar o enviar directamente a los activos. La siguiente pregunta va dirigido a aquellos individuos que acabaron de responder afirmativamente la P6280. Se les dice qué hizo principalmente en las últimas 4 semanas para conseguir un trabajo o instalar un negocio. Y sencillamente él tiene que consignar aquí qué formas o qué mecanismos o qué canales utilizó precisamente para realizar la búsqueda o consecución de trabajo o instalar el negocio. Entonces, como ven, en la P6290 más que todo corresponde como una variable de control. Ahora, para aquellos individuos que respondieron no a la pregunta P6280, es decir, aquellos que podrían clasificar como desempleados ocultos o como inactivos, se les aplica la P6300 y se les pregunta si desea conseguir un trabajo remunerado o instalar un negocio, es decir, si realmente tienen el interés de conseguir un empleo. Si tienen el interés, obviamente continúa, porque estarían clasificando o podrían clasificar como desempleados ocultos, y si dice no, es decir, que si no le interesa conseguir un trabajo remunerado, sencillamente van inactivos. Pero recordemos un poco que para que otra condición, digamos, otro requisito para ser clasificado como desempleado oculto era que el individuo manifestara una motivación o unas razones válidas más bien para no haber hecho diligencias en las últimas 4 semanas. Entonces esa es la pregunta P6310. Se le dice ¿por qué motivo principal no hizo diligencias para buscar un trabajo o instalar un negocio en las últimas 4 semanas? Y se le da un conjunto de opciones que va desde la 1 hasta la 13. Si el individuo alcanza a responder que su opción para no realizar diligencia en esas 4 semanas está entre la 1 y la 7, él está manifestando en ese punto una opción, una razón válida para no haber hecho diligencia en esas 4 semanas y por lo tanto podría seguir clasificando como desempleado oculto. Si responden códigos que van desde la 9 hasta la 13, en ese caso él se clasificaría inmediatamente como inactivo porque no se consideran razones válidas. Entonces, ¿cuáles son las razones válidas? Tenemos aquellas que dependen de la posición que asuma el mercado y el comprador de trabajo, en este caso el empresario, respecto a las habilidades que tiene ese individuo en particular. Entonces son medidas, digamos, como objetivas. En cambio de decir, por ejemplo, que yo me considero muy joven o muy viejo es una medida subjetiva porque va desde la posición del individuo que está buscando el trabajo. Entonces en ese caso se clasificaría como inactivo. En resumen, si el individuo alcanza a responder una razón que va desde la 1 hasta la 8 se considera una razón válida y si va desde la 9 hasta la 13 es una razón inválida y por lo tanto clasificaría como inactivo. Ahora, tenemos que saber que para los desempleados ocultos, el segundo requisito es que hayan hecho diligencias en los últimos 12 meses, en lugar del mes anterior que se le daba, por ejemplo, para el desempleado abierto. Pero en esos últimos 12 meses pudieron haber pasado dos cosas, en esencia. Primero, que en esos 2 meses haya pasado desempleado o que en esos 12 meses, en algún momento de esos 12 meses anteriores a ese año anterior a la encuesta, al individuo se haya tenido un trabajo y lo perdió y después, digamos, que dejó de buscar. Entonces, toca analizar esos dos casos y para eso ahí están las preguntas P6320, la P6330 y la P6340. La P6320 y la P6330 van dirigidos a aquellos individuos que tuvieron trabajo o intenta buscar o clasificar a aquellos individuos que tuvieron trabajo
en algún momento de esos 12 meses. Entonces se le pregunta, ¿trabajó por lo menos 2 semanas consecutivas? Y el individuo podría responder sí o no. Entonces si responde sí, iría directamente a responder la P6330 y si responde no, iría a la P6340. Para aquellos individuos que respondieron sí, se les va a preguntar entonces, ¿ha hecho alguna diligencia para conseguir trabajo o instalar un negocio? Y él podría responder sí o podría responder no. Si responde sí, ha cumplido, digamos, los 2 requisitos para ser clasificado como desempleo oculto. O sea, que era no tener empleo en el momento y haber hecho diligencias en los últimos 12 meses. Y si me responde no inmediatamente, se me va al grupo de los inactivos. La P6340, como les dije, era para aquellos individuos que me respondieron la P6320 como no, es decir, como que no tuvieron trabajo en ninguno de esos 12 meses. Y se les pregunta si hicieron diligencias en algún momento de ese último año. Es decir, él responde si continúa, porque nos falta evaluar, como ya sabemos, el tercer criterio, que es la disponibilidad, y si responde no, sencillamente se nos va hacia el grupo de los inactivos. Y por último, lo que analizamos es con los grupos que habían sido clasificados o que tenían la opción de entrar, digamos, al desempleo abierto, que eran con base a la P6280 los que respondieron afirmativamente a esta pregunta, y los individuos que habían clasificado, digamos, al grupo de desempleo oculto, que era a partir del filtro de la P6330, los que contestaron sí, de que sí habían hecho diligencias en algún momento de los últimos 12 meses, habiendo tenido trabajo en algún momento de ese año, y P6340, de que sí hicieron las diligencias o contestaron sí esa pregunta, no habiendo tenido trabajo en algún momento de ese año. Se les pregunta sencillamente si tenían disponibilidad, que es la P6351, si tenían disponibilidad para trabajar. Si esos 3 grupitos, las personas de esos 3 grupitos me responden afirmativamente a que sí tenían disponibilidad, entran como desocupados. Si las personas me responden un no, o sea que no tenían disponibilidad, entran inactivos porque quieren trabajar en teoría, pero no tienen la disponibilidad efectiva, o sea, no tienen el tiempo necesario para asumir esa responsabilidad. Por lo tanto, tienen que ser clasificados como inactivos. Con este cuadro resumen, podemos finalizar cómo es el cálculo o identificación de las poblaciones dentro de la gran encuesta integrada de hogares. Con las 4 primeras preguntas que nosotros hablamos, se identificaban los ocupados. Y entre los desocupados y inactivos los filtramos a partir de la pregunta P6280. Si me respondían sí, pues clasificaba como desempleado abierto o podría clasificar como desempleado abierto. Y analizando sencillamente la última pregunta, que es la de disponibilidad, que es la P6351. Mientras que en el desempleado oculto lo identificábamos sabiendo que nos respondió no a la pregunta P6280, que tenía que ver con que se hizo diligencias en los últimos 4 años, pero tenía que, para seguir clasificando como oculto, tenía que decir que le interesaba montar un negocio o conseguir un trabajo, que era la P6300. Tenía que manifestarme una razón válida para no haber hecho diligencias en el último mes y tenía que haber hecho diligencias en algún momento de esos últimos 12 meses antes del periodo de la realización de la encuesta, y obviamente tenía que contar la disponibilidad para realizar el oficio. Entonces, como se ven todo esto, aquí tenemos hecho una ahí como para indicar que tenía que cumplirse todos estos requisitos para poder clasificarse como desempleo oculto y todos estos requisitos para ser clasificado como desempleo abierto. Y los que no clasificaran como desempleos ocultos o abiertos iban a pertenecer a los inactivos. Entonces, por eso es que tenemos una O. O sea, si cumplimos alguna de estas características, seríamos clasificados como inactivos. Seríamos inactivos en este caso si somos incapacitados permanentes para trabajar, si no nos interesa montar un negocio en definitiva o conseguir un trabajo, si no manifestamos una razón válida para no hacer una diligencia en los últimos 4 meses, si no hemos hecho diligencias en los últimos 12 meses, habiendo tenido trabajo en algún momento de esos 12 meses, si no hicimos diligencia en los últimos 12 meses no habiendo tenido el trabajo, o si sencillamente no teníamos la disponibilidad para realizar ese trabajo si lo hubiésemos conseguido. Y les recordamos aquí sencillamente que la suma del desempleo abierto más los desempleados ocultos nos dan el total de desempleados.